proceso administrativo y en este video veremos rápidamente en qué consiste la etapa de organización e integración. Bueno, vamos a recordar nuestros esquemas que nos van a servir de guía para entender cada una de las etapas. Primero, en el círculo vemos la etapa de organización e integración, pero con las preguntas correspondientes. Organización tiene que responder a la pregunta ¿cómo se va a hacer? ¿Cómo vamos a realizar esto que ya planeamos, que queremos hacer? Ya decidimos qué queremos hacer en la parte de la planeación. Ahora en la organización vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Y en la parte de integración nos corresponde contestar a las preguntas de con qué recursos. Ya decidimos qué vamos a hacer, ya establecimos cómo lo vamos a hacer y la integración nos dice con qué recursos los vamos a hacer, a realizar eso que ya planeamos. Bien, entonces en la parte de la organización vamos a ver lo que es la división del trabajo y la coordinación. Eso en la etapa de organización. Y la parte de integración va a ser muy corto, pero se establecen las etapas de selección, determinación de requisitos, análisis de proveedores y contratación. Y bueno, vamos a entender que la organización, vamos a dar una introducción, es un proceso en donde se determina qué es lo que se debe hacer para lograr un fin establecido y previamente planeado, dividiendo y coordinando las actividades y suministrando los recursos que necesitamos para que se lleven a cabo. Vamos a entender qué es la organización ya con más detalles. La organización consiste en el diseño y determinación de las estructuras, procesos, funciones y responsabilidades, así como el establecimiento de métodos y aplicaciones de técnicas tendientes a la simplificación del trabajo. Entonces la organización, repito, como ya tenemos un plan establecido, ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que queremos hacer. Aquí ya nos vamos a dividir el trabajo, a establecer métodos para que esa planeación que ya hicimos se pueda llevar a cabo. Tenemos que saber cómo vamos a realizar eso que deseamos. ¿Cuál es su importancia? Aquí nos dice que esperamos de este proceso de la organización suministrar los métodos para que se puedan desempeñar las actividades eficientemente con un mínimo esfuerzo. Tenemos que suministrar, allegarnos de esos métodos, de esos procesos que nos van a servir para hacer mejor el trabajo, para hacer bien el trabajo mejor y con el mínimo esfuerzo. Parte de su importancia es que reduce los costos e incrementa la productividad y reduce o elimina la duplicidad. A una empresa le conviene hacer sus actividades con el menor costo posible, con el menor tiempo posible. Que cada actividad que se vaya a realizar esté bien planeada, bien organizada, para que requiera lo menos de recursos, ya sea humanos, económicos, financieros, tecnológicos, para que se lleven a cabo. Entonces, si utilizamos los métodos adecuados para producir algo, para diseñar algo, para establecer un producto de la empresa, pues eso se va a deber a que hubo una buena organización de sus actividades. Reduce la duplicidad. Insisto, la empresa no va a perder ningún recurso, ninguno de sus recursos, porque no se organizan bien esas actividades que se deben de llevar a cabo, ¿no? Hay trabajos que se pueden hacer una vez y ese trabajo puede servir para diferentes áreas. No es necesario que un mismo trabajo se haga 2-3 veces. Es innecesario. No estamos siendo productivos si una misma actividad, un mismo trabajo se realiza 2 veces. Entonces la importancia de una organización es que nos evitan esta duplicidad y evita que los costos se eleven para producir algún producto o algún servicio o dar algún servicio. El propósito de la organización es simplificar el trabajo y coordinar y optimizar funciones.
Logra que todas las actividades y recursos se coordinen y se utilicen de tal forma que resulte sencillo y fácil su manejo para quienes trabajan en la empresa y para la atención y satisfacción de los clientes. La simplicidad en la estructura facilita la flexibilidad, el diseño de procesos adecuados, fomenta la eficiencia e iniciativa del personal. Aquí, si ven una buena organización, si les sirve a dos elementos de una organización o de una empresa, que son los trabajadores y son los clientes. El trabajo se simplifica para los trabajadores y si este trabajo se simplifica y es eficiente y eficaz, pues se le puede dar al cliente un buen servicio, un buen producto. Entonces, se da el beneficio para estas dos partes de una organización. Vamos con las etapas de la organización. Esta etapa del proceso administrativo, que es la organización, aquí hago un énfasis. Estamos hablando de la etapa del proceso administrativo. ¿De acuerdo? Vimos la organización como un conjunto de personas que se organizan entre sí para alcanzar un fin en común. Esa es como la función de la organización, pero ahorita estamos hablando de la etapa de la organización dentro del proceso administrativo, y esta etapa conlleva a dos divisiones. Una es la división del trabajo y otra es la coordinación. Aquí vamos a determinar qué tareas hay que hacer, quién las hace, cómo se agrupan, quién rinde cuentas a quién y dónde se toman las decisiones. Para esto nos va a servir estas dos divisiones. Primero, ¿qué es la división del trabajo? Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar un trabajo con mayor eficiencia. La división del trabajo promueve la especialización y perfeccionamiento del trabajo e implica los siguientes pasos. Bueno, aquí esta línea de división del trabajo promueve la especialización y perfección del trabajo. Una vez que tenemos claro cuáles son las actividades que hay que realizar, nos podemos especializar en esa actividad, podemos entenderla mejor, hacer que funcione mejor, que tenga una mayor calidad. ¿Por qué? Porque solamente nos estamos dedicando a esa parte del trabajo, a esa parte de la producción o a esa parte del servicio. Si se quiere abarcar todo, quizás el producto o el servicio estaría, no sería un producto ni servicio de calidad o adecuado. Sería un producto que a lo mejor no cumple con estándares bien hechos, bien realizados. Entonces, esta división del trabajo me permite abarcar, dividir un producto, dividir un servicio, y a partir de eso realizar bien esa actividad, enfocarme a esa actividad y realizarla de la mejor manera. Ahorita lo vamos a explicar con sus divisiones. La primera división es la jerarquización. Definición de la estructura de la empresa por medio del establecimiento de centros de autoridad y comunicación que se relacionen entre sí con precisión. Toda organización, para cumplir sus objetivos, requiere de personas. Es difícil que un solo trabajo, que un solo producto o servicio se lleve a cabo solamente con una persona. Se puede hacer, sí, pero eso que implicaría mayor costo en tiempo, quizás en dinero, en muchas cosas, ¿no? Pero entonces, para ser eficientes, necesitamos a un grupo de personas que trabajen coordinadamente para alcanzar sus objetivos. Pero vemos que el conjunto de personas es complejo. Siempre los grupos de personas van a ser complejos. O alguna actividad va a ser compleja para realizarse si hay muchas personas. Entonces, la jerarquización me marca como niveles de mando. Hay grupos para realizar, hay diferentes grupos para realizar diferentes tareas. Entonces, cada grupo va a tener una jerarquización. ¿Quién va a dirigir a este grupo? ¿Quién va a ser el responsable de ese grupo? ¿Quién lo va a coordinar? ¿Quién le va a dar dirección a ese grupo? Pues va a ser a lo mejor un director de área, un encargado de departamento, un supervisor. La jerarquización me establece una estructura en la que me dice quién le va a rendir cuentas a quién.
A partir de realizar una actividad, a partir de una función, cómo se va a dividir el trabajo y quién van a ser los encargados de coordinar y dirigir. La jerarquización la podemos entender como la estructura, y esa estructura me da definición de funciones, ¿de acuerdo? La departamentalización es la división y agrupación de las funciones y actividades en unidades específicas. De acuerdo, yo ya establecí que quiero hacer coches, por ejemplo. Entonces no voy a hacer un coche, no, una sola persona, sola área va a realizar el coche como tal. Necesito quizás realizarlo por partes, ¿no? Entonces va a ser la parte de producción, no sé, de la carrocería, de los interiores, del funcionamiento del motor. A lo mejor se va a dividir, necesitamos diferentes áreas para que se pueda establecer, en este caso, por ejemplo, que se realice un coche, o que realicen diferentes, o que produzcan, perdón, esa es la palabra, que se produzcan diferentes coches. Necesito diferentes áreas para que cada área realice su parte, y ya después finalmente quizá pueda haber un departamento de ensamble donde cada quien ya hizo su parte, y ahora sí las vamos a unir juntos. Las vamos a unir. Perdón. Esa es la departamentación. Necesitamos dividir las funciones y finalmente agruparlas. Después viene la descripción de funciones. Es la definición clara de las labores y actividades que habrá de desarrollarse en cada una de las unidades concretas de trabajo o puestos de los distintos departamentos de la organización. ¿De acuerdo? Aquí me voy primero con necesito describir funciones para que se realicen departamentos. Necesito definir qué funciones se tienen que realizar, y a partir de la definición de funciones, pues agrupo en departamentos. Y finalmente, ¿qué me da la división del trabajo? Me da descripción de procesos y habilidades, tanto de lo que necesito hacer como de las personas que requiero para que hagan esas funciones. En el siguiente tema de las técnicas de planeación y organización, les hablaré de cómo puede hacer esta descripción de funciones, esta departamentalización y jerarquización. La etapa de la coordinación dentro del proceso de organización, se entiende la coordinación como la armonización y sincronización de los esfuerzos para realizar eficientemente una tarea. Aquí en la coordinación vamos a hablar de esfuerzos equilibrados en las funciones previamente planteadas por parte de la empresa. La eficiencia en cualquier organización siempre estará en relación directa con la coordinación que se obtiene a través de líneas de comunicación. La comunicación en esta parte de la coordinación es sumamente importante. La función que tiene la coordinación es lograr la combinación y unidad de esfuerzos que existen en un grupo social. Entonces, entendemos que la coordinación es la capacidad de ordenar elementos aparentemente dispersos para lograr objetivos determinados, objetivos comunes de la empresa o de la organización. Por ejemplo, en la imagen vemos que a lo mejor venimos de la división del trabajo, entendimos que hay una departamentalización, que hay funciones determinadas, que hay departamentos determinados que se van a encargar de realizar áreas, ¿no? Publicidad, producción, recursos humanos, puede haber diferentes áreas, ¿no? En cada área se puede concentrar en su trabajo, se especializa tanto en algún tema que puede decir, a mí solamente me toca realizar nóminas, a mí solamente me toca realizar publicidad, a mí solamente me toca realizar la producción, ¿no? O ya en cada departamento a mí solamente me toca realizar el diseño de los interiores o la fabricación de los interiores.
a mí solamente, dependiendo de su área, ¿no? Entonces eso es lo que nos da la división del trabajo, pero la coordinación me integra, me une, de que no son trabajos aislados, no son de que cada quien esté enfocado en su área, que así es, está enfocado en su área, pero no solamente es para realizar ese fin último que realizan en ellos. El fin último es que estas piezas se integren para alcanzar algo más que lo que solamente le toca realizar a cada miembro de la organización. Entonces, la coordinación es una, una línea muy importante para que se puedan alcanzar esos objetivos, porque a lo mejor la división del trabajo se puede establecer adecuadamente, ¿no? Pero si no hay una adecuada comunicación y coordinación, a lo mejor las piezas se pueden mover un poco y no pueden resultar esos engranajes adecuados para la producción de algún producto o la realización de algún servicio. Con esto terminamos con las etapas de la organización, que es la división del trabajo y la coordinación. Sigo con otra etapa, pero del proceso administrativo. Esta etapa es la integración. Yo les había mencionado que el proceso administrativo consta de 4 etapas bases, que es la planeación, organización, dirección y control, pero que hay autores que integran alguna etapa más para entender el proceso mejor o complejizarlo un poco más. Entonces, ¿de qué trata la integración? Aquí la integración es determinación de requisitos. Yo le llamo como una parte más fina del proceso administrativo. Aquí ya nos metemos con detalles, estamos analizando cuáles son estos detalles que me falta para que yo pueda afianzar o yo pueda asegurar una buena división del trabajo y una buena organización. No solamente con que divida bien el trabajo y que tenga los departamentos adecuados y que me coordine adecuadamente, se da una adecuada organización. Falta la integración, que me da como la parte fina, pero ahorita se los explico en qué consiste. Dice: la integración es la función a través de la cual se eligen y obtienen los recursos necesarios para ejecutar los planes. Mediante la integración, la empresa obtiene el personal idóneo para el mejor desempeño de las actividades. También se provee que los recursos materiales y tecnológicos idóneos para la organización. Esto quiere decir, ya dividimos el trabajo, ya sé cuáles son las áreas, ya sé cuáles son los departamentos. Ahora vamos a elegir a los mejores requisitos, los mejores recursos. Quiero si necesito a un diseñador, quiero el mejor diseñador. Si necesito a un ingeniero, requiero al mejor ingeniero. Si necesito de productos, requiero de esos productos que sean de calidad, esos materias primas, por ejemplo. ¿Cuáles son esas etapas? La primera es definición de necesidades y requerimientos de los recursos, estándares de calidad y de tiempo. La segunda, determinación de fuentes de abastecimientos. Tercera, elección de proveedores más confiables. Y última, selección de recursos de acuerdo con los estándares de calidad. Aquí la primera etapa me dan o me precisan las siguientes. Primero necesito definir cuáles son mis necesidades y requerimientos de los recursos. En la organización ya sé si quiero ser una empresa turística, una empresa de viajes, una empresa de servicios. Eso lo hice en mi planeación, eso lo establecí en mi filosofía, lo establecí en mi misión, en mi visión, y hice planes, hice proyectos para que se realice mi agencia de viajes, por ejemplo. En la organización, pues ya dije, bueno, quiero una agencia de viajes, ¿qué necesito? Necesito vendedores, necesito convenios con hoteles, necesito alguien que me haga la publicidad de mi empresa, ¿de acuerdo? Entonces eso ya lo hice en la etapa de organización. Ya dividí el trabajo y ya lo coordiné. Pero en esta etapa de integración es definir las necesidades y requerimientos de recursos humanos. De acuerdo, ya me dijiste que necesitas un departamento de marketing. Entonces, ¿qué necesitas en ese departamento de marketing? Pues necesito
2 diseñadores. Necesito a una persona que haga vinculación con los hoteles o con una persona que maneje las redes sociales. Eso en necesidades, en recursos humanos, pero también los recursos materiales. Pues necesito hojas, necesito impresiones, necesito una máquina, incluso en recursos tecnológicos necesito tal programa para diseñar, necesito tal programa para establecer las reservaciones. Aquí ya es en la etapa, la integración es la etapa de definición de esas necesidades, pero ya con precisión. Y aquí digo que con esto se definen las demás, porque necesito determinar mis fuentes de abastecimiento. ¿Quién me va a dar estos recursos que necesito? En recursos materiales, en recursos humanos. ¿Quién me los va a ofrecer? La elección de los proveedores más confiables. ¿Quién me va o con quién voy a hacer convenios para que sean mis proveedores y que cumplan con criterios de calidad y de tiempo, que sean los adecuados? Y esta es la parte de calidad. Esta característica es muy importante. Hoy ninguna empresa, ninguna organización se imagina sin que pueda ofrecer productos o servicios de calidad. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de competencias, tenemos un montón de empresas que ofrecen un mismo servicio. Entonces, si yo a mis clientes no le ofrezco calidad, posiblemente mi empresa va a fracasar, mi organización va a fracasar, porque siempre va a tener otra opción que le pueda ofrecer la calidad. Entonces, estos son las etapas o los elementos que conforman a la integración, que aquí puse como esta precisión de determinación de requisitos. Aquí ya vamos a ser más precisos, más finos de qué realmente necesito. Bueno, hasta aquí abarco las 2 etapas más, que es la organización y la integración dentro del proceso administrativo. Aquí, bueno, les explico un poquito o les doy como algunas pistas de cómo tienen que realizar su trabajo. Ya vimos la parte de la planeación, o ya integraron la parte de la planeación, ahora van a integrar la parte de organización. Insisto, si ustedes realizaron bien su trabajo previo sobre los principios y características de los recursos humanos, este trabajo va a ser muy fácil de realizar. Por ejemplo, en ese trabajo muchos observaron cuál era la división del trabajo dentro de recursos humanos, cuáles son los departamentos que se utilizan en el área de recursos humanos. Si ustedes tienen claro ese esquema, lo pueden poner aquí. A la hora de realizar su trabajo. La división del trabajo en recursos humanos es este esquema. Y esto lo voy a tomar, bueno, la coordinación ya son cosas que se llevan más a la práctica o en manuales, pero bueno, no les voy a pedir que me integren algo de la coordinación, solamente que en organización, en esta etapa, me integren la división del trabajo dentro de recursos humanos. ¿De acuerdo? En el área de integración también solamente vamos a abarcar la determinación de requisitos. Traten de identificar cuáles son los requisitos que requiere recursos humanos. A cuántas personas, qué necesitan, cuál sería más o menos el perfil de esas personas, ¿no? Si sé que necesito manejar una empresa que realiza ropa o que produce ropa y que en esa empresa trabaja a 1000 empleados, pues necesito un departamento quizás de recursos humanos fuertes, ¿no? Necesito administradores, necesito a contadores, necesito incluso a un abogado para que cheque toda la normativa, toda la ley, para que nuestra empresa o la empresa trabaje conforme a la ley, a los derechos y obligaciones tanto de los trabajadores como de la empresa. Aquí traten de determinar, de hacer una lista cuáles son los recursos que necesitan para que se lleve a cabo esto, la división del trabajo, que la división del trabajo se lleva a cabo a partir de identificar las adecuadas estructuras de la planeación. ¿De acuerdo?
Bueno, solamente les digo, en integración solamente nos vamos a quedar con determinación de requisitos. Traten de hacer, si quieren en lista, si quieren en escrito, qué necesita el Departamento de Recursos Humanos, pero como repito, traten de abarcar como cuestiones ya más finas, ya más precisas, ¿de acuerdo? En todo tipo de recursos humanos, tecnológicos, financieros. Por ejemplo, en tecnológicos requerimos de algún programa de seguimiento de asistencias. Se requiere un programa de nómina, por ejemplo, para pagar a los trabajadores. Aquí traten de abarcar todo lo posible. Bueno, hasta aquí este video. Ya solamente nos va a faltar abarcar 2 etapas más, que es la dirección y el control.